En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este primer domingo de Cuaresma tiene algunos elementos que es importante que rescatemos para nuestra formación en la fe. Primero que todo, el criterio de que Dios ha hecho alianza con los hombres. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta porque a veces no comprendemos qué significa el pacto con Dios, el pactum o alianza o testamento, es lo mismo. Por eso el Nuevo Testamento es Nueva Alianza, o Segundo Testamento, Segunda Alianza. Al hablar de alianza, estamos hablando de un pacto entre partes, ¿no? De un acuerdo entre partes. Y esto es muy de seres que conviven, o sea, de personas que tienen ese compromiso de interactuar y de interrelacionarse. Y son aquellas personas que comparten la vida, las que hacen acuerdos. Y a través de esos acuerdos plantean criterios de vida, formas básicas, fundamentales para existir, para convivir. Y son importantes los criterios de vida porque ellos plantean tanto límites como posibilidades. Y eventualmente el ser humano, miren cómo es de curioso, y uno tiene que aprenderlo, la narración bíblica nos muestra en Génesis 2, antes del pecado original, cuando Dios le da potestad al ser humano, sin embargo le pone un límite. Tienes potestad sobre todas las criaturas, sobre todas pero no comas del árbol del bien y del mal. Hay una especie de restricción, es decir, un límite. Las alianzas, cuando pactamos una alianza, esas alianzas de alguna manera tienen sus deberes y sus obligaciones. Y todos sabemos que yo no puedo exigir derechos sin cumplir deberes. No puedo exigir derechos sin cumplir la alianza, obviamente, el pacto, aquello que hemos acordado para que podamos vivir. Entonces estamos llamados a guardar esa alianza y en esa alianza con Dios preservar el pacto que nos salva. Dios ha desarrollado un pacto con todo ser humano de vida, porque todos los pactos con Dios son de vida, de alegría, de plenitud, de bendición. Pero debemos mantenernos en el pacto, en el acuerdo. Debemos mantenernos en la alianza. De la misma manera, esas alianzas se aplican a la vida de todos nosotros. Ustedes han establecido alianzas, ¿o no? ¿Sí o no tiene alianza? ¿Usted tiene alianza? ¿Con quién tiene alianza? ¿Con quién? ¿Usted tiene alianza con su esposo? ¿Usted con su esposa? Ah, bueno. No, porque hay algunos que dicen, no, la que se casó fue ella. O el que se casó fue él, ¿no? Entonces,
las alianzas implican un respeto de las dos partes, un respeto a lo mínimo que hace que dentro de ese acuerdo nosotros podamos ser felices, podamos progresar, podamos crecer, podamos fructificar y en última instancia lograr el fin para el que se propone la alianza. Pero la alianza es de dos o más partes. En el caso de la vida matrimonial es de ¿cuántos? Inicialmente de dos. En el caso de la familia, alianza con la suegra, también. Bueno, esas son las alianzas entre suegras. Ayudemos a que perseveren o ayudemos a que se separen. Sí, eso puede ser. Pero recordemos claramente que esas alianzas implican un objetivo fundamental, el bienestar de todos. Una alianza se da como un acto de amor, verdaderamente, una expresión de mis deseos más grandes, sublimes. De hecho, el matrimonio es una alianza para la felicidad, aunque parezca lo contrario. Pero el matrimonio es una alianza para el bien común. Es una alianza que debe provocar frutos favorables. Es decir, todos nos unimos, ponemos en común lo que somos, lo que tenemos, así sea mucho o poco. Y desde el momento en que lo unimos para un propósito común, ya no lo llamamos mío, mía, sino nuestro. ¿Cierto? Eso quiere decir que esa alianza implica nuevas condiciones. Esas condiciones son a favorecer esa unión, esa comunión, ese proyecto de vida. Y entonces ya podríamos decir, no es su sueldo, no es el sueldo. ¿Ustedes son pareja? Entonces no es su sueldo, no es el de ella, es nuestro sueldo. Duele, pero pero cuánto bien hace, ¿no? Cuando lo compartimos y cuando es una forma de sacrificio. Esas alianzas implican sacrificios, pero sacrificios para el bien de otros. Porque siempre en una alianza hay que sacrificar algo, créanme. Siempre hay que poner de manifiesto, siempre hay que dar algo, hay que ofrendar algo. En la vida matrimonial, por ejemplo, que es la alianza que genera la familia, se sacrifica el yo. Si usted en un matrimonio, en ese tipo de alianza, no sacrifica su yo, usted nunca va a entender el tú. Nunca lo va a entender. Y menos en nosotros. Porque precisamente, y esto está comprobado, incluso está comprobado ya sociológica y psicológicamente, que un egoísta no tiene capacidad de convivencia. ¿Y quién es el egoísta? El que solamente piensa en su beneficio personal. Busca el beneficio personal. ¿Y qué hace entonces? Ese no pacta alianza, sino conmigo mismo, con mi bienestar, pero no con el bien del otro. Entonces, tristemente, usa al otro, manipula al otro, se vale del otro, pero no beneficia al otro porque no da. Recibe, le gusta recibir, exige, pero no da. Por eso esas son alianzas. Hay alianzas muy malas. Y por eso terminan mal. Estamos llamados, cada uno de nosotros, como Dios mismo lo ha hecho, a hacer una alianza para la felicidad. En esa primera alianza Dios quería siempre el bien. La primera lectura nos narra ese contexto, Dios queriendo el bien de los hombres, queriendo el bien del mundo, queriendo
Bueno, se dio, buscó y no encontró. Y encontró solo una familia que le fuera fiel. Triste, pero esa es una de las historias del ser humano bajo el signo del pecado, la infidelidad. La infidelidad al amor verdadero, la infidelidad a la entrega del otro, la infidelidad al cariño con que se le trata, al amor, la infidelidad a la familia, a la unidad. Y tristemente, en esta primera alianza que narra el Génesis, se muestra precisamente que ese ser humano se olvidó de Dios, se alejó de Dios y se entregó al pecado. Y ese es el signo del diluvio. Dios purificó a través del diluvio. Eso es lo que trata de narrar la historia del diluvio. Esa raza que incumplió ¿qué? Sobrevivieron Noé y sus familiares y 2 especies de cada una de las criaturas. Y Dios se prometió, no voy a volver a generar un diluvio. Hago un pacto ahora. El apóstol nos narra de una manera muy bonita, el apóstol Pedro, el primer papa, nos narra de una manera muy bonita el acontecimiento y nos dice, una vez Cristo murió por siempre para los pecados de los hombres, en su cuerpo, murió en su cuerpo. Mire cómo Pablo comienza a explicar la nueva alianza. En Cristo se ha dado una nueva alianza de Dios. Dios vuelve a pactar con el ser humano en Cristo. Y es un pacto para la salvación de los seres humanos. Pero Cristo aporta su entrega. O sea, su sacrificio, su sangre. Yo me tengo que entregar. Yo me entrego para que ellos sean felices. Es decir, la alianza pactada en Cristo es para que yo me sane y no vuelva a caer en la oscuridad que cegó a la humanidad en la primera alianza. Entonces Cristo viene a romper con el pecado de una vez y para siempre, para siempre. Es decir, Jesucristo viene a purificar toda la naturaleza, la condición humana en todo. Viene a purificarla, decantarla, liberarla para que ese ser humano pueda volver a Dios. A eso se le llama bautismo. Y de una manera hermosa lo dice el apóstol Pedro aquí. Mire, dice, aquella agua de la que hablaba en la figura de Noé, prefiguraba el bautismo, que ahora los salva a ustedes. Y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, el bautismo, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios. El bautismo nos reivindica, el bautismo nos, podríamos decirlo de una manera, voy a utilizar palabras un poquito más, nos resocializa, es decir, nos reconcilia absolutamente con todos los seres humanos. Ahora, ¿qué puede sucedernos? ¿Que hemos perdido conciencia del bautismo? Sí. ¿Hemos perdido conciencia de bautizados? También. Cuando uno pierde la conciencia del bautismo, es decir, de que yo estoy salvado por Cristo, renovado por Cristo, liberado por Cristo, muy posiblemente yo me dejo llevar por todas esas cosas que van a dominar en mi cuerpo, en mi ser, y que me van a hacer muchísimo daño. ¿Por qué la iglesia pone hoy a Jesús en el desierto después de haber recibido el bautismo? Recibió el bautismo y dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Para mostrarnos que Cristo fue al desierto después del bautismo
después de haber consagrado el sacramento del bautismo, lo consagró de inaugurar una alianza, reinaugurar la alianza, pero ya con su propio bautismo, Dios mismo sumergido en el agua, Cristo que se sumerge en el agua, todo eso es una simbología, el que había de ser sepultado. Entonces se sumerge en el agua como signo de bajar, como lo dirá el apóstol Pedro, bajó a los infiernos, así dice el credo, ¿no? Bajó a los infiernos, es decir, fue a la historia antigua, todo el Antiguo Testamento, a comunicarle a todos, antes de él, he vencido a la muerte, he vencido el pecado, he vencido el poder del mal, he vencido la humillación, he vencido el dominio del mal sobre ustedes. Yo, Cristo, lo he vencido para ustedes, para que ustedes sean libres. Ese es el sentido de bajar y meterse Cristo dentro del agua, sumergirse en el agua del bautismo. Lo cual implica, y esto es muy importante, que Cristo nos comunica una vida absolutamente nueva. Entonces, una persona sumergida en el bautismo de Cristo está llamada a vivir una vida reconciliada con Dios. Es decir, ya Cristo abrió el camino, ya no puede vivir con una mentalidad de condenado, no puede vivir con una mentalidad de separado, de disociado, no puede vivir con una mentalidad de enemigo de Dios. Más aún, Cristo va al desierto para el combate espiritual y el combate en todos los órdenes, moral, en todas las dimensiones, intelectual, emocional, físico, sexual, en todos los órdenes, el combate contra el mal. Cristo entró al desierto a combatir esa triple tentación del mal. El mundo, el demonio y la carne. El tener, el poder y el placer. Esa triple concupiscencia o esa triple realidad oscura con la cual el demonio ataca a Cristo y que le llamamos las tres tentaciones. Y que lo ataca precisamente para hacerlo vulnerable y para hacerlo fracasar en su alianza, para que rompa el pacto. Y para que pacte precisamente con eso, con esos tres elementos de perdición que lastimosamente continúan azotando a la humanidad y a los bautizados. ¿Cuáles? El tener, el poder y el placer. Detrás de todo lo que usted ve, las noticias oscuras, esas noticias dolorosas que usted escucha, está el tener, el poder o el placer. El que mató, el que hirió, el que agredió, el que hizo lo que hizo. Detrás de todo ello está una especie de condena, una especie de ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que hace el demonio? ¿Cuál es la acción del mal? Eso fue lo que intentó hacer con Cristo, pero no pudo. Es apartarlo de la gracia de Dios, apartarlo de esa alianza con Dios, separarlo. Porque así hace. Observen ustedes cómo es la astucia de los depredadores. Todo depredador, y miren ustedes los grandes depredadores en el mundo animal, antes de atacar a su víctima, busca primero aislarla del grupo, sacarla del grupo. Y por eso persigue el grupo para que queden o las más débiles, o las más enfermas, o las más frágiles. Y cuando ya las ha separado del grupo, es cuando las ataca. Por eso la desunión ya es un pecado contra la familia, es un pecado contra la vida de las personas. Porque una persona, cuando hay desunión en una familia que se ha desunido, que no tiene lazos estrechos, profundos, se vuelve una persona vulnerable, absolutamente vulnerable, de ser atacada por toda la estrategia del mal para hacerle daño a ella misma
y para hacerle daño a los demás, incluso a través de ella y de sus debilidades. Entonces, mire cómo debemos tener cuidado de cuidar la alianza familiar. La alianza familiar no es simplemente la obligación de estar con usted, no, pues aquí estoy con usted. ¿Y por qué está con usted? Pues porque toca, porque ¿qué más hago? No hay más que hacer, o me aguanta o me lo aguanto. Pero toca. Pero tristemente ese tipo de alianzas desgastadas, cansadas, hacen mucho daño. Y uno debe cuidar la alianza, sobre todo la alianza familiar, porque esa alianza salva. Cuidar la alianza de amor, cuidar la alianza de cariño, de bienestar, porque salva, cuida. Si ustedes se ponen a analizar el caso del muchacho Cruz, Nicolás, a quien pedimos que Dios le bendiga, es un fruto de una sociedad y de una realidad muy dolorosa. Es el fruto precisamente de una realidad insensible, en muchas ocasiones dura, cruel, que va produciendo seres humanos completamente desadaptados, enfermos y capaces de hacer daño a otros. Pero no le podemos recargar toda la culpa a ese ser humano, porque hay una sociedad culpable, supremamente culpable, que no reacciona, que a tiempo no soluciona, que a tiempo no busca una terapia, que a tiempo no cuida, que a tiempo no atiende, que a tiempo no se preocupa. Entonces, a mí me parece que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios no quiere que nadie se pierda, nadie, que nadie sufra, que nadie se pierda. Al contrario, Dios quiere que todos absolutamente se salven y todos gocen de bienestar. Pero necesita gente que le ayude. Gente concreta, de cara real, de sentimientos presentes, que le ayude. Que le ayude a hacer alianzas de salvación por los otros. Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer, cruz y resurrección. Si había que dar la vida, Él la dio. Y venció la muerte y venció todos los enemigos. Confrontó todas las realidades. Y nos dio todos los regalos, dones, carismas, bendiciones, todos los regalos, nos dio todo para fortalecernos y que fuéramos capaces desde esa dimensión del bautismo. Es decir, porque es que viene lo bello del bautismo, que lo desconocemos. El bautismo nos potencia, nos recarga, nos dignifica, nos llena de absolutamente todos los dones, todas las cualidades y todos los carismas para vivir una vida sobrenatural. Una persona sin vivir la gracia del bautismo es una persona absolutamente indefensa. Necesitamos vivir la gracia del bautismo. ¿Por qué la gracia del bautismo? Porque el bautismo nos da la vida de Dios, la vida misma de Dios. En estos días le preguntaba a algunas personas, ¿qué da el bautismo? ¿Cuál es el regalo más grande que da el bautismo? ¿Cuál es el regalo más grande que da? Pues da la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Lo acabo de decir. ¿Qué es la gracia de Dios? La vida misma de Dios, la vida de Dios. Es como si Dios te transfundiera y te diera su sangre misma. Es la vida misma de Dios. Entonces una persona que no vive el bautismo, no vive la gracia de Dios, es como una persona que agoniza. El bautismo nos da la vida que perdimos por el pecado, nos da la vida divina. ¿Cómo se pierde el bautismo? ¿Cómo? ¿Cómo se pierde el bautismo? Pecando, es decir, rompiendo la alianza con Dios. Porque ¿qué es el pecado? Es lo que Satanás siempre dijo: no te serviré, le voy a servir a mis caprichos.
es servirle a mis caprichos. El pecado es seguir mi yo y es dejarme llevar y tentar por el demonio en las expresiones que ya les dije. ¿Cuáles son? El tener, el poder y el placer. Entonces estamos llamados a romper con esa situación y a volver a Dios. ¿Cómo recobro el bautismo? ¿Cómo lo recupero? ¿Cómo vuelvo otra vez a la gracia divina? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué? Con el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión renueva en mí la gracia del bautismo. Una persona que se confiesa vive en la gracia bautismal todo el tiempo y la gracia de Dios habita en ella y obra en ella y la sostiene y la anima y le da la capacidad para vencer al mundo, al demonio y a la carne. Así que, queridos hermanos, en este primer domingo de Cuaresma se nos invita a renovar nuestro bautismo, a llenarnos de ese amor de Dios para poder confrontar esas tentaciones que nos están separando, que nos están llevando a hacernos daño, que nos están dividiendo, que nos están poniendo en contra los unos a los otros. Porque se lo digo con cariño y respeto, no le eche la culpa a nadie. Es su propio pecado el que le está haciendo daño a los suyos.